Hay secretos que las familias guardan por generaciones, secretos enterrados en sótanos húmedos, susurrados en lenguas olvidadas, sellados con sangre y temor eterno. Esta es la historia de la familia Vargas, una estirpe que el diablo unió con un pacto que nadie se atrevió a romper, y cuando alguien lo intentó, la noche entera tembló. Bienvenidos a Secretos Ocultos. Hoy conocerán la maldición que comenzó en 1887 y aún sangra en 2025. Pero antes de continuar, sepan, algunas verdades no deben oírse solos. Todo empezó en una finca cafetera en el Valle del Cauca, Colombia, donde don Emilio Vargas, de 52 años, un hacendado rico pero acosado por deudas, tomó una decisión que alteraría el destino de todos sus descendientes. Era noviembre de 1887 y la cosecha de café había fallado por tercera vez consecutiva. Acreedores golpeaban la puerta y la vergüenza lo ahogaba como una soga invisible. Entonces, una noche sin luna, descendió al sótano de la casa principal, lugar donde su abuela, conocida como curandera y hechicera, ocultaba libros prohibidos y objetos que olían a azufre y tierra podrida. Allí, bajo la luz de velas negras hechas de sebo animal, don Emilio halló un ritual escrito en español arcaico: pacto de prosperidad eterna, precio, sangre de cada generación. Leyó las instrucciones con manos temblorosas: cortar la palma propia, dejar que la sangre goteara en un cuenco de barro, pronunciar 3 veces el nombre de aquel que no debe invocarse y quemar un mechón de cabello de cada miembro vivo de la familia. Don Emilio, cegado por la desesperación, obedeció. Cortó profundo en la mano izquierda. El dolor era frío, casi dulce. Recogió cabellos de su esposa Carla, de 45 años, y de sus 3 hijos: Miguel, 20 años, Ana, 17, y el pequeño Santiago, solo 9. A medianoche exacta, las palabras salieron de su boca como si otra voz hablara a través de él: con sangre sello, con sangre me uno, que la prosperidad llegue y que cada generación pague. Las velas se apagaron solas. Un olor a carne quemada invadió el sótano. Cuando encendió una linterna, don Emilio vio en el suelo de tierra, dibujada con cenizas, una marca que no estaba antes. Un círculo con 3 garras cruzadas, como firma de algo antiguo y hambriento. A la mañana siguiente todo cambió. Los acreedores renunciaron a las deudas sin explicación. La cosecha de café brotó en una semana, fuera de época, con granos perfectos y sabor inigualable. Comerciantes de Cali ofrecieron contratos millonarios. Don Emilio se enriqueció en meses, comprando tierras vecinas y construyendo una mansión de piedra en la cima de la colina. La familia Vargas se volvió leyenda. Bendecidos por la suerte, decían en el pueblo. Pero de noche, en la casa nueva, cosas extrañas comenzaron. Carla despertaba con arañazos en el brazo izquierdo, 3 líneas paralelas que sangraban fino. Miguel soñaba con un hombre de traje negro y ojos sin color, que susurraba: el pacto está sellado, cada generación me debe uno. Ana juraba oír pasos en el sótano, aunque estuviera cerrado. Y Santiago, el niño, dejó de sonreír. Miraba fijo a rincones vacíos, como si viera algo que nadie más veía. Don Emilio lo negaba. Es cansancio, decía a su esposa, pero en el fondo sabía. El precio del pacto no era solo riqueza, era vigilancia eterna. Y cuando Miguel cumplió 21 años, la primera cobrada llegó. Una noche, desapareció de casa. Lo encontraron 3 días después, en el mismo sótano donde su padre hizo el ritual, sentado en el suelo con ojos abiertos pero vacíos, murmurando: él vino por la sangre. Desde entonces, en cada generación de la familia Vargas, alguien desaparece por 3 días, y cuando regresa, ya no es la misma persona.
quédate conmigo. Porque esta maldición cruzó el siglo XX, llegó al XXI y aún hoy, en 2025, la familia Vargas intenta escapar del pacto. Pero el diablo no olvida contratos firmados con sangre. El pacto de don Emilio no era un sueño fugaz. Era una cadena invisible que se tensaba con cada amanecer. 20 años después de la noche del ritual, en 1908, la familia Vargas había crecido en riqueza, pero menguado en paz. La mansión en la colina de Valle del Cauca era ahora un palacio de mármol y oro, con salones llenos de retratos ancestrales que parecían vigilar cada movimiento. Pero bajo esa fachada de prosperidad, el sótano permanecía sellado con 3 candados de hierro, y don Emilio, ahora de 72 años, envejecido prematuramente con ojos hundidos, nunca hablaba de lo que había hecho. La suerte nos bendijo, repetía a quien preguntara, pero sus hijos sabían que algo más oscuro los observaba desde las sombras. Miguel Vargas, el primogénito que había desaparecido a los 21, ahora tenía 41 años y era el administrador de las fincas. Alto, de barba recortada y mirada distante, Miguel se había convertido en un hombre exitoso, pero roto por dentro. Desde su regreso del sótano, hablaba poco, trabajaba incansablemente y evitaba el contacto con la familia. Su esposa, Isabel, de 35 años, una mujer de ojos claros y paciencia infinita, notaba cómo él despertaba sudando, murmurando frases en latín que no entendía. «Es el calor», decía Miguel. Pero Isabel había encontrado, escondido en su escritorio, un diario amarillento donde él anotaba sueños recurrentes. Un hombre de traje negro que lo llamaba por nombre, extendiendo una mano con uñas como garras y prometiendo: «Tu sangre pagó el primer precio. Ahora elige al siguiente». Isabel temblaba al leerlo, pero Miguel lo negaba todo. La segunda generación trajo 3 hijos a Miguel. Luis, de 18 años, un joven impulsivo y ambicioso que soñaba con expandir el imperio cafetero. Rosa, de 15, una niña sensible que dibujaba símbolos extraños en sus cuadernos, círculos con garras cruzadas, idénticos a la marca del sótano. Y el pequeño Tomás, de solo 7, que jugaba solo en el jardín, hablando con el amigo invisible que le contaba historias de cuevas profundas y promesas rotas. La familia prosperaba, exportaciones a Europa, alianzas con banqueros de Bogotá, fiestas que duraban hasta el alba. Pero en 1908, cuando Luis cumplió 18 años, los primeros signos de la segunda cobranza aparecieron. Una noche de tormenta, el viento aulló como un lobo herido, y las luces de la mansión parpadearon. Luis, que dormía en su habitación del ala este, sintió un frío que no venía de la ventana. Se levantó hipnotizado y bajó las escaleras en silencio, como si unas manos invisibles lo guiaran. Lo encontraron al amanecer, 3 días después, en el sótano, los candados rotos, la puerta entreabierta por primera vez en 2 décadas. Luis estaba sentado en el centro de la habitación, con la espalda recta y los ojos fijos en la pared, donde alguien había grabado con uñas la misma marca de garras. No había sangre, pero su piel estaba pálida como cera, y en su mano derecha llevaba un corte fresco, como si hubiera firmado algo en la oscuridad. Cuando lo despertaron, Luis no recordaba nada. «Soñé con café infinito», dijo con una sonrisa vacía, pero desde ese día cambió. Se volvió calculador, cruel con los trabajadores de la finca, exigiendo cosechas imposibles como si una voz en su cabeza lo impulsara. Isabel, aterrorizada, confrontó a don Emilio. «Padre, ¿qué hiciste en ese sótano?». El viejo con voz ronca solo respondió: «La riqueza tiene su precio y el diablo cobra puntual». Pronto los susurros del pueblo llegaron a la mansión. «La familia Vargas pactó con el demonio», decían las lavanderas junto al río. «Sus hijos vuelven cambiados, con ojos que no son suyos».
Rosa, la hija de Miguel, empezó a tener visiones. Veía al hombre de traje negro en los espejos, extendiendo la mano hacia ella. «Es tu turno», le susurraba. Tomás, el pequeño, dejó de jugar y comenzó a dibujar mapas de cuevas bajo la colina, marcando un punto con 3 cruces. Don Emilio, debilitado por una fiebre misteriosa, llamó a un sacerdote de Cali para exorcizar la casa. El padre llegó con crucifijo y agua bendita, pero al bajar al sótano palideció. «Aquí hay un contrato sellado con sangre», murmuró. «No es demonio común, es un pacto ancestral atado a la tierra misma». Intentó quemar la marca en el suelo, pero las llamas se apagaron solas y un viento frío lo empujó escaleras arriba. La segunda generación pagó con silencio y miedo. Miguel, atormentado por la culpa de no haber roto el ciclo, comenzó a investigar los libros de su abuela. Encontró referencias a rituales indígenas mezclados con brujería española. El que invoca la prosperidad del inframundo debe ofrecer una alma por década, o la sangre de toda la línea se secará. Pero ya era tarde. En 1910, Rosa cumplió 15 años y la tormenta regresó. Esa noche la mansión entera oyó pasos en el sótano y cuando amaneció, la puerta estaba abierta de nuevo. «Quédate conmigo», porque la tercera generación vería el pacto cobrar su precio más cruel y la familia Vargas descubriría que romper un contrato con el diablo requiere más que fe, requiere sangre fresca. El pacto no se contentaba con una generación, se alimentaba de todas, como raíces que se hunden más profundo en la tierra maldita. En 1932, 24 años después de la segunda cobranza, la familia Vargas enfrentaba su prueba más dura. La Gran Depresión había llegado a Colombia, pero mientras el mundo se hundía en la pobreza, los cafetales de los Vargas florecían como nunca. Luis, ahora de 42 años, heredero de Miguel, dirigía el imperio con mano de hierro, pero su alma estaba marcada por el sótano. Casado con Elena, una mujer devota de 38 años que rezaba rosarios cada noche, tenían 4 hijos. Carlos, de 20, un estudiante brillante en Bogotá; María, de 17, una joven rebelde que cuestionaba las tradiciones familiares; Javier, de 14, un chico callado que coleccionaba insectos muertos; y la pequeña Lucía, de solo 5, que cantaba canciones extrañas en la oscuridad. La prosperidad continuaba. Exportaciones récord a Estados Unidos, alianzas con políticos corruptos, una flota de camiones que llevaba el café Vargas a todos los rincones del país. Pero el precio se hacía evidente. Elena, la esposa de Luis, había encontrado en el ático un baúl polvoriento con el diario de don Emilio, el fundador. Las páginas amarillentas describían el ritual en detalle y al final una advertencia garabateada con tinta roja. Para romper el pacto, ofrezcan sangre pura, la de un inocente que no sepa del secreto, en la misma noche de luna nueva. Elena, horrorizada, confrontó a Luis. «Esto no es bendición, es maldición. Debemos detenerlo antes de que toque a nuestros hijos». Luis, atormentado por recuerdos borrosos de su propia desaparición, accedió por primera vez. «Llamemos a un experto», dijo. Viajaron en secreto a Medellín, donde contactaron a Padre Ramiro, un jesuita expulsado de la iglesia por estudiar ocultismo. El padre llegó a la mansión una semana después, con un maletín de libros antiguos y un crucifijo de plata. «Este pacto es un contrato luciferino», explicó en voz baja, mientras inspeccionaba el sótano, ahora reforzado con cadenas. Mezcla brujería indígena con demonología española. El diablo se disfraza de prosperidad para atar la sangre familiar. Propuso un ritual de contrición, quemar los restos del cabello usado en 1887, recitar salmos en latín y ofrecer una gota de sangre de cada miembro actual,
pero bendecida con aceite santo. La familia se reunió esa noche de luna nueva. Carlos, el mayor, cortó su palma con un cuchillo ritual. María dudó, pero obedeció. Javier temblaba y Lucía, la niña, solo lloró. Luis y Elena completaron el círculo alrededor de la marca de garras en el suelo. El padre entonó: «En el nombre de Dios, rompemos lo que el mal selló». Por un momento pareció funcionar. Las velas ardieron con luz blanca y un viento cálido sopló desde las grietas. Pero entonces el sótano tembló, las cadenas se rompieron solas y un rugido bajo, como de bestia enjaulada, llenó el aire. Las velas se volvieron negras y en las paredes aparecieron sombras que se movían como dedos. Padre Ramiro palideció. No es suficiente. El pacto exige una vida, no palabras. Carlos, el hijo mayor, fue el primero en sentirlo. Sus ojos se vidriaron y comenzó a caminar hacia el centro del sótano, murmurando: «La sangre llama a la sangre». Lo detuvieron a la fuerza, pero al amanecer 3 marcas de garras aparecieron en su pecho, bajo la camisa. No sangraban, pero ardían como fuego eterno. María, la rebelde, huyó esa misma noche, jurando nunca volver. «Esto es una pesadilla familiar», gritó desde la puerta. Javier empezó a hablar solo, repitiendo frases del diario de don Emilio. Y Lucía, la pequeña, dibujó en la pared de su habitación un hombre de traje negro con la leyenda «Él viene por mí». Luis, desesperado, quemó el diario y selló el sótano con cemento. Pero el pacto no se rompe con fuego humano, solo se pospone. En los meses siguientes, la prosperidad se torció. Cafetales marchitos sin razón, trabajadores desapareciendo en la noche y rumores en el pueblo de la familia maldita que pactó con el demonio. Elena, consumida por la culpa, enfermó de una fiebre que los médicos no explicaban. En su lecho de muerte susurró a Luis: «El precio sube. La próxima generación pagará con todo». Cuando murió, 3 cuervos negros se posaron en la ventana, observando en silencio. Carlos, marcado por las garras, se volvió obsesivo. Estudiaba ocultismo en secreto, buscando formas de negociar con el otro lado. Encontró en una biblioteca de Bogotá un texto antiguo: «Para transferir el pacto, ofrezcan un extraño, pero el diablo siempre cobra intereses». La tercera generación terminó en 1935, cuando Javier cumplió 17 años. Esa noche, la mansión oyó un llanto infantil desde el sótano sellado. Y cuando rompieron el cemento, encontraron solo una marca fresca de garras y un mechón de cabello infantil en el suelo. «Quédate conmigo», porque la cuarta generación vería el pacto mutar, convirtiendo la riqueza en veneno, y un descendiente intentaría lo imposible: invocar al diablo para renegociar el contrato. El pacto, como una serpiente, mudaba de piel pero nunca soltaba su presa. En 1957, 22 años después de la tercera cobranza, la familia Vargas entraba en su era más oscura. Carlos, ahora de 45 años, el hijo marcado por las garras, había heredado el imperio tras la muerte de Luis en un accidente misterioso. Un caballo desbocado que lo arrastró al río, dejando 3 marcas en su cuerpo. Casado con Sofía, una mujer de 40 años con ojos cansados por el miedo, tenían 2 hijos: Roberto, de 22, un ingeniero ambicioso que estudiaba en Cali, y Valeria, de 19, una artista sensible que pintaba cuadros llenos de sombras y figuras con trajes negros. La prosperidad se había torcido. Los cafetales producían, pero los trabajadores morían en accidentes inexplicables y el dinero llegaba manchado de sangre. Carlos, obsesionado con el ocultismo desde su juventud, había convertido el ático en una biblioteca prohibida.
Libros de demonología, grimorios indígenas y diarios familiares llenaban las estanteras. No podemos romperlo, pero podemos renegociarlo, le confesaba a Sofía en noches de insomnio. Ella, devota católica, rogaba: Dios nos perdonará si nos arrepentimos. Pero Carlos, con las marcas en el pecho ardiendo como recordatorio, encontró en un texto del siglo XVII una cláusula. El pacto se transfiere si se ofrece un sustituto, sangre ajena, voluntaria, en luna llena. Cegado por la esperanza de salvar a sus hijos, planeó el ritual. Invitó a un viejo sirviente de la finca, don Pedro, de 60 años, un indígena humilde que siempre había sido leal. «Te daré una fortuna por tu ayuda», le dijo Carlos. Don Pedro, ignorante del secreto, accedió por la pobreza que lo ahogaba. La noche de luna llena de julio se reunieron en el sótano, ahora un mausoleo de cemento agrietado, con la marca de garras aún visible bajo capas de polvo. Carlos preparó el altar. Velas rojas, un cuenco con vino tinto simbolizando sangre y un cuchillo de obsidiana heredado de la abuela hechicera. Sofía rezaba en la esquina, con crucifijo en mano. Roberto y Valeria observaban desde las escaleras, aterrorizados pero curiosos. «Con esta sangre ajena transfiero el peso», entonó Carlos, cortando la palma de don Pedro. El viejo gritó, pero el corte fue superficial. Gotas rojas cayeron en el cuenco, y Carlos pronunció las palabras arcaicas: «Del uno al otro el pacto salta, que la familia Vargas quede libre». Por un instante, el aire se enfrió, y la luna iluminó la marca en el suelo, que pareció brillar. Don Pedro palideció, murmurando: «Siento algo dentro». Al amanecer pareció funcionar. Don Pedro recibió una suma generosa y partió a su aldea jurando silencio. La familia respiró aliviada. Los cafetales reverdecieron, los accidentes cesaron, y Roberto consiguió un contrato millonario en la ciudad. Valeria dejó de pintar sombras y Sofía sonrió por primera vez en años. Carlos, eufórico, quemó los libros del ático, creyendo el ciclo roto. Pero el pacto no acepta sustitutos baratos, cobra con intereses. 3 noches después, don Pedro regresó a la mansión, no como sirviente, sino como algo cambiado. Sus ojos eran negros como pozos y su voz resonaba con ecos. «Me ofrecisteis, pero él me eligió a mí. Ahora soy el puente». Atacó a los guardias con fuerza inhumana, dejando 3 marcas en sus brazos antes de ser detenido. Cuando lo ataron en el establo, confesó: «En mi sueño, el hombre de traje negro me dijo: la sangre ajena solo pospone. La familia debe pagar doble». La mutación del pacto comenzó entonces. Roberto, el hijo mayor, empezó a soñar con cuevas llenas de oro ensangrentado, despertando con cortes en las manos. Valeria pintó un retrato involuntario. La familia Vargas rodeada de figuras oscuras, con don Pedro en el centro, riendo. Sofía enfermó de visiones. Veía al diablo en los espejos, no como demonio alado, sino como un caballero elegante que susurraba. El contrato se renegoció. Ahora, cada generación pierde 2. Carlos, horrorizado, intentó revertir el ritual solo, bajando al sótano con un revólver cargado, pero al amanecer lo encontraron desmayado con una nueva marca en el cuello, 3 garras y al lado, escrito en sangre: «Intereses pagados». Don Pedro desapareció esa misma noche, dejando solo su sombrero en el umbral del sótano. La 4ª generación terminó en caos en 1960, cuando Valeria cumplió 22 años. Esa noche, 2 sombras se movieron en la mansión, una familiar, otra extraña. Y cuando el sol salió, la puerta del sótano estaba abierta con 2 mechones de cabello en el suelo, uno negro, uno gris. «Quédate conmigo»,
porque la quinta generación vería el pacto expandirse más allá de la sangre familiar, tocando a extraños y convirtiendo la mansión en un laberinto de terror vivo. El pacto, una vez mutado, dejó de ser una cadena familiar. Se convirtió en una plaga que infectaba la tierra misma, extendiéndose como raíces negras bajo el suelo colombiano. En 1982, 22 años después de la renegociación fatal, la quinta generación de los Vargas enfrentaba no solo su herencia maldita, sino un terror que salpicaba a inocentes. Roberto, ahora de 47 años, el ingeniero ambicioso marcado por sueños sangrientos, había modernizado el imperio. Fábricas de café en Cali, exportaciones globales, una vida de lujo en la mansión renovada con electricidad y alarmas. Casado con Laura, una psicóloga de 42 años escéptica pero preocupada, tenían una hija única. Camila, de 20 años, una estudiante de arte en Bogotá que regresaba por vacaciones, ajena a los secretos del sótano. Pero la prosperidad era una ilusión frágil. Los trabajadores de las fincas morían en oleadas, dejando marcas de garras en sus cuerpos, y el pueblo susurraba: la maldición de los Vargas se escapó. Roberto, atormentado por visiones de don Pedro, el sirviente convertido en puente, había intentado ignorar el pacto, enfocándose en negocios. Pero en 1982, cuando Camila cumplió 20, la expansión comenzó. Una noche de eclipse lunar, la niebla subió de la colina, cubriendo la mansión como un sudario. Camila, durmiendo en su habitación, soñó con el hombre de traje negro, pero esta vez no solo para ella. Lo vio extendiendo la mano hacia el pueblo entero, susurrando: la sangre familiar no basta, ahora el contrato se multiplica. Despertó con 3 marcas en la palma y al bajar las escaleras encontró a Roberto en el salón, pálido, con un mapa improvisado. Se está extendiendo, los extraños pagan por nosotros. Laura, la psicóloga, lo atribuyó a estrés colectivo. Pero pronto el terror saltó las rejas de la mansión. Primero tocó al pueblo. El cura local, padre Manuel, de 55 años, que había oído rumores de la familia, visitó la finca para bendecir los cafetales marchitos. Al tocar la tierra cerca de la colina, sintió un frío que le heló el alma. Esa noche, en la iglesia, soñó con el pacto. Vio a don Emilio firmando y el diablo riendo. Cada testigo paga un precio. Al amanecer, 3 garras aparecieron en su Biblia y comenzó a predicar contra los Vargas desde el púlpito. Han abierto las puertas del infierno. Los feligreses, aterrorizados, empezaron a tener síntomas. El panadero, doña Rosa, de 60 años, despertó con cortes en las manos. El alcalde, un hombre corrupto que había hecho tratos con Roberto, oyó pasos en su casa vacía. La plaga se expandía. Marcas en puertas, sueños compartidos de un hombre elegante que cobraba intereses atrasados y desapariciones breves, 3 días, como en la leyenda familiar. Camila, la hija, fue el epicentro. En Bogotá, durante sus clases, dibujó involuntariamente el símbolo de garras en su cuaderno y sus compañeros empezaron a soñar lo mismo. Es una histeria masiva, diagnosticó Laura, pero cuando regresó al pueblo, encontró la mansión rodeada de aldeanos furiosos portando antorchas. «¡Expulsad la maldición!», gritaban. Roberto, desesperado, bajó al sótano por primera vez en décadas. Las alarmas fallaron. La puerta se abrió sola. Allí, en la marca original, vio no una, sino docenas de garras superpuestas, como si el pacto hubiera multiplicado sus raíces. Encontró un mensaje grabado fresco. 5 generaciones, 5 plagas. La 6ª será la última. Intentó quemar el suelo con gasolina, pero las llamas formaron un círculo perfecto, sin consumir nada, y un viento lo empujó afuera, riendo en su oído. No se quema lo eterno.
La expansión llegó a Cali en semanas. Periodistas investigaban la fiebre de los Vargas, familias enteras marcadas, economías locales colapsando por miedo a trabajar las tierras cercanas. Laura, la escéptica, se quebró cuando vio a su propia madre en una aldea vecina, murmurando frases del ritual en sueños. «Es contagioso», confesó a Roberto. «El diablo usa nuestra sangre como veneno». Camila, ahora poseída por visiones, pintó un mural en la pared de la mansión. La colina como un corazón latiendo, con venas de niebla extendiéndose al mundo. El pueblo se dividió. Algunos huían, otros formaban grupos de oración, pero el padre Manuel, ahora enloquecido, reveló en una misa pública: «No es solo el diablo, es un antiguo espíritu de la tierra, despertado por el pacto, que reclama lo que la codicia robó». Desapareció esa noche, regresando 3 días después, con ojos vacíos profetizando: «La sexta generación liberará o consumirá todo». En 1985, la plaga tocó los confines. Un socio de Roberto en Nueva York soñó con garras y un cafetal en Brasil marchitó sin razón. La familia Vargas, ahora parias, se aisló en la mansión, pero el pacto había escapado. Un laberinto de terror vivo que tejía sueños colectivos, marcas invisibles y un hambre insaciable. Camila, al borde de la locura, encontró en el ático un último diario. Para contenerlo, ofrezcan la sangre del invocador, pero solo en la sexta generación. Quédate conmigo, porque la sexta generación, en el umbral del nuevo milenio, enfrentaría el clímax. Un descendiente que invocaría al diablo no para romper, sino para dominar la plaga que ellos mismos crearon. La plaga del pacto había convertido la herencia Vargas en una pesadilla global, pero la sexta generación no buscaba redención, buscaba dominio. En 2005, 20 años después de la expansión, Camila, ahora de 43 años, la artista marcada por visiones, había heredado el caos tras la muerte de Roberto en un accidente aéreo inexplicable. El avión se estrelló con marcas de garras en el fuselaje. Viuda y sola con su hijo único, Alejandro, de 18 años, un joven brillante y carismático que estudiaba cibernética en Cali, Camila luchaba por contener la maldad. La mansión era un búnker, cámaras de seguridad, sellos de sal en las puertas y un equipo de expertos pagados para monitorear sueños colectivos. Pero la prosperidad era humo. Los cafetales se negaban a crecer y la plaga había infectado redes sociales, videos virales de marcas espontáneas en extraños, foros conspirativos sobre el virus Vargas. Alejandro, el último Vargas, no era como sus ancestros temerosos. Alto, de ojos penetrantes y mente afilada, había hackeado archivos familiares digitales, descubriendo no solo el pacto original, sino fragmentos de rituales avanzados en los diarios quemados. «No es una maldición, es un poder dormido», le confesó a su madre en el ático, rodeado de computadoras y grimorios escaneados. Camila, consumida por visiones de la plaga devorando ciudades, suplicó: «Hijo, huye, deja que muera con nosotros». Pero Alejandro, cegado por la ambición de un mundo en crisis económica, vio oportunidad. «Si el diablo nos dio riqueza, ahora lo usaremos para controlarla. Invocaré para dominar, no para servir». En secreto, preparó el ritual definitivo, fusionando el pacto de 1887 con tecnología moderna. Un altar en el sótano con velas LED, un cuenco de cristal conectado a un sensor de sangre y un código en su laptop que recitaría las palabras arcaicas en loop. La noche de su mayoría de edad, el 13 de junio de 2005, Alejandro descendió solo al sótano. La puerta se abrió con un chasquido eléctrico, como si el pacto lo reconociera. Camila, alertada por las cámaras, corrió tras él, pero una niebla espesa la detuvo en las escaleras.
Alejandro cortó su palma con un bisturí esterilizado, dejando gotas en el cuenco que activaron la pantalla. Con sangre invoco, con voluntad domino, que la plaga se doblegue a mi mando. Pronunció el nombre prohibido 3 veces, pero añadió una cláusula propia, no como esclavo, sino como señor. La sangre de extraños fluirá para mí. El sótano tembló, las luces parpadearon y en la laptop el código se corrompió, formando un símbolo de garras digitales que se replicó en todas las pantallas conectadas. Por un momento pareció triunfar. La niebla retrocedió y Alejandro sintió un poder frío correr por sus venas, como electricidad oscura. Al amanecer, la invocación pareció funcionar. La plaga se concentró, marcas desaparecieron en el pueblo, sueños colectivos se silenciaron y Alejandro recibió una oferta millonaria de una corporación en Bogotá para consultoría en crisis. Camila, aliviada pero aterrada, lo abrazó. «Lo lograste, hijo, pero ¿a qué precio?». Alejandro sonrió, con ojos brillando. «El diablo ahora trabaja para mí». Pero la ibris del pacto no perdona arrogancia. Esa misma semana, la dominación se invirtió. Alejandro comenzó a soñar no como víctima, sino como anfitrión. El hombre de traje negro entraba en su mente susurrando: «Me invocaste para dominar, pero yo domino a los invocadores». Sus hackeos se volvieron involuntarios. Códigos maliciosos se esparcieron por Internet, infectando servidores globales con el símbolo de garras, causando pánicos financieros que beneficiaban misteriosamente a los Vargas. La plaga mutó de nuevo. Ya no solo marcas físicas, sino digitales, apps que susurraban nombres, videos que cambiaban solos para mostrar el sótano. Extraños en Cali empezaron a desaparecer por 3 días, regresando con lealtad fanática a Alejandro, llamándolo el elegido. Camila, horrorizada, encontró en la laptop un archivo oculto. El diablo había aceptado la invocación, pero con un twist. El señor se convierte en esclavo cuando cree dominar. Intentó destruir el equipo, pero al tocarlo, 3 garras aparecieron en su mano y oyó la voz: «Tu sangre lo ató más fuerte». Alejandro, ahora poseído por poder, expandió su imperio. Reclutó seguidores online, prometiendo protección contra la plaga a cambio de ofrendas voluntarias, gotas de sangre enviadas por correo. El pueblo, dividido, lo veneraba y temía. «El último Vargas domó al diablo», decían algunos. «Despertó algo peor», murmuraban otros. En 2008, la invocación alcanzó su pico oscuro. Alejandro, en una transmisión en vivo desde el sótano, invocó públicamente: «Únanse a mí, y la plaga será nuestra arma». Miles conectaron, y en ese momento la niebla global se unió. Tormentas inexplicables azotaron Colombia, con relámpagos formando garras en el cielo. Pero el clímax se quebró. El hombre de traje negro apareció en la pantalla, no como sirviente, sino como amo, declarando: «La 6ª generación pagó con ambición. Ahora la 7ª pagará con todo». Alejandro colapsó, con venas negras bajo la piel, y la transmisión cortó en estática. «Quédate conmigo, porque la 7ª generación, en la era digital de 2025, enfrentaría el apocalipsis del pacto, una plaga que fusiona sangre y código, y un último descendiente que debe elegir entre romperlo o convertirse en su epicentro eterno». La invocación ambiciosa de Alejandro había fusionado el pacto con el mundo digital, sangre y código, un virus eterno que no distinguía fronteras. En 2025, 17 años después del colapso de la transmisión, la 7ª generación enfrentaba el apocalipsis. La plaga ya no era rumor, sino pandemia global. Alejandro, ahora de 38 años, había sobrevivido como un ermitaño en la mansión, su cuerpo marcado por venas negras que pulsaban como circuitos vivos,
controlando un imperio de seguidores fanáticos a través de una red oscura llamada la sangre codificada. Su hija única, Isabela, de 17 años, la última Vargas pura, había crecido en aislamiento, educada en línea con lecciones de ocultismo y programación. «Eres el cierre del ciclo», le repetía Alejandro desde su habitación blindada, donde monitores mostraban mapas mundiales con puntos rojos, infecciones del pacto, millones de almas marcadas por apps que susurraban promesas de poder. Isabela, de ojos grises y cabello negro como la niebla ancestral, no era devota como sus abuelas, ni ambiciosa como su padre. Era curiosa, una hacker prodigio que cuestionaba el legado. «Si el diablo es código, puedo debuguearlo», le dijo una noche, mientras el mundo ardía en caos. Economías colapsadas por virus financieros con el símbolo de garras, gobiernos declarando emergencia espiritual y multitudes en Cali marchando hacia la col con crucifijos y antorchas digitales. La plaga había mutado al máximo, no solo marcas físicas, sino implantes neurales hackeados que inducían visiones colectivas, el hombre de traje negro apareciendo en realidad aumentada, cobrando suscripciones de sangre a través de criptomonedas malditas. Alejandro, debilitado por el pacto que lo consumía, confesó a Isabela: «Intenté dominarlo, pero él me usa como puente. Tú eres la clave, la séptima sangre para romper o completar». Del clímax estalló el 13 de junio de 2025, aniversario de la invocación de Alejandro. Una tormenta global azotó Colombia, con relámpagos formando redes de garras en el cielo y servidores mundiales sobrecargados por un apagón demoníaco. Isabela, guiada por un diario digital reconstruido de Camila, descendió al sótano. Ahora un data center improvisado, con servidores zumbando como corazones malditos y la marca original proyectada en hologramas. «Para romperlo, ofrece tu sangre en el núcleo, pero el diablo tentará con poder infinito», leyó en voz alta. Cortó su palma con un chip implantado, dejando gotas que activaron el sistema. Códigos antiguos se fusionaron con algoritmos y la pantalla principal mostró el rostro del hombre de traje negro sonriendo. La séptima generación elige romper y perder todo o unirte y reinar en el caos. Isabela dudó. Visiones la bombardearon. Un mundo bajo su control, plagas como armas. La familia Vargas como deidades digitales. Alejandro, arrastrándose desde arriba, intervino. «No caigas en la ibris. El pacto nos unió en sangre, pero el código lo amplificó. Romperlo liberará las almas atrapadas». Pero la tentación era feroz. Seguidores globales conectados en vivo, jurando lealtad si Isabela aceptaba, y la plaga retrocediendo como prueba. El sótano tembló. Hologramas de generaciones pasadas aparecieron. Don Emilio suplicando, Camila pintando sombras, Alejandro colapsando, un coro espectral gritando: «¡Elige!». Isabela, con sangre goteando en el servidor central, pronunció la cláusula final del diario: «Con sangre invoco el fin, con voluntad libero lo atado». El código se corrompió en cadena, virus revertidos, marcas desvaneciéndose en el mundo, pero el precio fue inmediato. Alejandro gritó cuando venas negras lo envolvieron, disolviéndose en luz digital: «Lo hiciste, pero él cobra el cierre». La mansión se sacudió y la niebla ancestral se arremolinó, formando un vórtice que succionó los servidores al suelo. El apocalipsis alcanzó su pico. En Cali, multitudes colapsaron en éxtasis o terror, viendo el símbolo de garras disolverse en el cielo. Isabela emergió al amanecer, marcada pero libre, con el mundo despertando de sueños colectivos. Gobiernos declararon el milagro del 13, atribuyéndolo a un ciberataque fallido, pero en el pueblo susurraban: «La última Vargas rompió el pacto». Sin embargo,
El diablo no se va sin eco. Isabela encontró en su chip un archivo residual. El contrato se rompe, pero la sangre recuerda. Si la octava generación nace, la plaga renace. Aislada en la colina, juró no tener hijos, convirtiendo la mansión en un museo de advertencia. Exposiciones de grimorios digitales, testimonios de sobrevivientes y un sótano sellado para siempre con un letrero. Aquí el diablo unió y fue deshecho. Pero en 2025, mientras el mundo se recuperaba, extraños reportaban sueños fugaces. Un hombre de traje negro, desvaneciéndose pero susurrando, la sangre nunca seca del todo. Isabela, vigilante, hackeó redes globales, borrando rastros, pero sabía, el pacto era eterno, solo dormido. Quédate conmigo, porque los bloques finales revelarán si la ruptura fue real o solo una ilusión, y qué precio pagó la última Vargas por desafiar al diablo en su propio código. La elección de Isabela había silenciado el apocalipsis, o eso parecía. En los meses tras el 13 de junio de 2025, el mundo se recuperaba del gran apagón. Gobiernos borraban evidencias de la plaga, científicos atribuían las marcas colectivas a un virus informático experimental y en Cali las multitudes dispersas volvían a sus vidas, susurrando sobre el milagro de la colina. Isabela, de 17 años, la última Vargas, emergió de la mansión como una figura legendaria, pálida, con la palma marcada por una cicatriz de 3 líneas que no sangraba, pero ardía en noches de luna llena. Convertida en guardiana solitaria, transformó la propiedad en un refugio para sobrevivientes, terapia grupal para quienes aún soñaban con el hombre de traje negro, archivos digitales de testimonios y un jardín de cafetales que por primera vez en siglos crecían sin precio oculto. «Rompí el pacto», repetía a los visitantes, pero en sus ojos grises brillaba una sombra de incertidumbre. El aftermath reveló grietas en la victoria. Investigadores independientes atraídos por rumores llegaron al Valle del Cauca. Una periodista de Bogotá, Ana López, de 35 años, escéptica pero obsesionada, entrevistó a Isabela en el sótano sellado. «¿Cómo supiste que funcionó?», preguntó, mientras hologramas residuales parpadeaban en las paredes. Isabela mostró el chip implantado, ahora inerte. El código se corrompió, las visiones cesaron, el diablo se fue. Pero Ana, revisando datos globales, encontró anomalías. En Nueva York, un banquero soñó con garras una semana después. En Brasil, un cafetal marchitó con el símbolo grabado en las hojas. No es ruptura total, es LAT, concluyó Ana en su reportaje viral, titulado La sangre codificada, fin o pausa. Isabela, confrontada, confesó: el archivo residual advertía, la sangre recuerda, quizás necesite una octava generación para revivir. La tensión residual se manifestó en formas sutiles. En el pueblo, el padre Manuel, el cura enloquecido de décadas atrás, ahora anciano de 98 años y lúcido por milagro, visitó la mansión con un crucifijo tembloroso. «Vi el pacto en mi juventud», murmuró. «No es solo diablo, es un espíritu ancestral de la tierra, atado al valle por la codicia de don Emilio». Romper el contrato digital no toca las raíces. Esa noche, durante una sesión de grupo, un sobreviviente colapsó. Un joven hacker de Cali de 22 años que había seguido a Alejandro online despertó gritando: «El traje negro dice que la deuda se transfiere». Su palma sangraba con 3 gotas y en su teléfono un app borrado se reactivó, susurrando: «La séptima pagó, pero la octava debe nacer». Isabela, horrorizada, destruyó el dispositivo, pero el incidente se esparció.
foros renacieron teorizando que Isabela portaba la semilla residual en su sangre. Revelaciones más profundas vinieron del ático. Isabela, sola bajo la luz de una linterna, reconstruyó fragmentos de diarios quemados con IA forense. Entradas de Carlos en 1957 describían ecos del pacto, prosperidad que regresa disfrazada de normalidad. Encontró una profecía garabateada por Camila. La séptima romperá el velo, pero el diablo esperará en la sombra, tentado por un heredero. El twist golpeó como relámpago. Durante el ritual, Isabela había dudado, y en ese instante de tentación por poder, una gota de su sangre no codificada había caído en la marca original del suelo. Un seguro involuntario del pacto. No lo rompí del todo, se dio cuenta, mientras visiones fugaces la asaltaban. Generaciones pasadas observándola, no liberadas, sino en espera. El hombre de traje negro no apareció, pero su eco resonó. La sangre une, no separa. Elige un sucesor, o yo elegiré. El mundo, ajeno, celebraba el fin de la plaga con documentales y libros, pero en el valle la tensión crecía. Ana López, la periodista, regresó con un equipo grabando el sótano. Si la ruptura es ilusión, ¿qué precio pagará Isabela por desafiarlo? Sobrevivientes formaron un culto protector alrededor de la mansión, jurando vigilar la última sangre. Pero en noches tranquilas, Isabela oía pasos en el sótano sellado, no fuertes, sino persistentes, como un reloj contando hacia la octava generación. Quemó los diarios restantes, pero un viento frío apagó las llamas, dejando cenizas que formaron, por un segundo, 3 garras. El diablo no se va, se esconde, susurró al vacío. En diciembre de 2025, un sueño colectivo tocó a miles. No terror, sino invitación sutil, prosperidad soñada con el precio olvidado. Isabela, vigilante, hackeó las redes para suprimirlo, pero sabía. La ilusión de ruptura era frágil y el pacto persistía en las sombras, esperando un desliz. Quédate conmigo, porque los bloques finales desvelarán el verdadero clímax, el sacrificio definitivo de Isabela, y si la familia que el diablo unió en sangre puede, al fin, disolverse en libertad. Las sombras persistentes no esperaban eternamente. El pacto demandaba un cierre y Isabela, la última Vargas, sabía que su sangre era la llave final. En diciembre de 2025, meses después del aftermath ilusorio, la tensión estalló en una noche de solsticio de invierno. El mundo, aún lamiendo heridas del apagón, ignoraba las señales. Sueños colectivos regresando en oleadas, marcas fugaces en extraños. Y en Cali, un resurgir de cultos que veneraban la sangre eterna. Isabela, de 17 años, había pasado semanas en vigilia, monitoreando redes globales desde el ático, borrando ecos digitales del pacto. Pero el archivo residual en su chip implantado se activó solo. Un mensaje grabado por Alejandro antes de disolverse. Hija, el sacrificio no es muerte, sino renuncia total. Ofrece tu linaje al olvido, o el diablo lo reclamará para siempre. Con ojos enrojecidos por el insomnio, Isabela descendió al sótano por última vez, armada no con tecnología, sino con un cuchillo de obsidiana del ritual original y un crucifijo de su abuela. La puerta se abrió sin resistencia, como si el pacto la invitara. El sótano, sellado por años, estaba transformado. La marca de garras en el suelo palpitaba con venas de luz roja y hologramas residuales proyectaban fantasmas de generaciones. Don Emilio arrodillado, Miguel murmurando, Camila pintando sombras, Alejandro colapsando en código. «Has jugado con mi contrato», resonó una voz profunda, no del aire, sino de dentro de su mente. El hombre de traje negro, materializándose como sombra elegante en el centro del círculo. No era demonio alado,
sino un caballero impecable con ojos como pozos infinitos, extendiendo una mano enguantada. La séptima generación rompe o completa. Elige, únete a mí en prosperidad eterna, y la plaga será tu imperio, o sacrifícate, y la sangre Vargas se extingue para siempre. Isabela tembló, la tentación golpeando como ola, visiones de poder absoluto, el mundo arrodillado, la familia resucitada en gloria digital. Pero el clímax psicológico la quebró. Recordó los diarios. El diablo une en sangre, pero la libertad es soledad. Con lágrimas, cortó su palma sobre la marca, no una gota, sino un flujo deliberado que formó un nuevo símbolo, un círculo roto, superpuesto a las garras. Con esta sangre renuncio al linaje. No herederos, no pacto, no memoria, pronunció, entonando una cláusula improvisada del grimorio indígena. Espíritu de la tierra, toma lo que la codicia despertó. Diablo del abismo, quédate con tu vacío. El sótano rugió, el hombre de traje negro se distorsionó, su forma elegante agrietándose como código corrupto, gritando: «La sangre es mía, no puedes extinguir lo eterno». Sombras atacaron, garras etéreas rasgando el aire, hologramas de ancestros suplicando: «No nos borres». Pero Isabela clavó el crucifijo en la marca, fusionando fe y ritual. Por cada generación que pagó, liberó sus almas al olvido pacífico. El sacrificio fue visceral. Su sangre burbujeó en el suelo, disolviendo la luz roja en humo negro que se elevó como almas liberadas. El hombre de traje negro se disipó en estática, susurrando un último eco: «La unión en sangre termina, pero el precio es tu soledad eterna». Isabela colapsó, visión nublada por dolor, mientras el sótano se estabilizaba. Hologramas desvaneciéndose en paz, la marca apagándose como vela extinguida. Arriba, la tormenta cesó abruptamente. En el mundo, sueños colectivos se interrumpieron, marcas se borraron como niebla al sol. Ana López, la periodista, irrumpió en la mansión al amanecer, encontrándola pálida pero viva. «Lo hiciste», el pacto se rompió. Isabela, con la palma vendada, solo sonrió débilmente. «No rompí, extinguí. No hay octava generación. La familia Vargas muere conmigo». El clímax reverberó globalmente. Gobiernos confirmaron el fin de la anomalía, cultos se disolvieron y el Valle del Cauca floreció sin sombras. Pero el twist final golpeó en privado. Isabela, ahora guardiana sin herederos, sintió un vacío, no terror, sino ausencia. Los diarios, al quemarlos, no formaron garras, sino cenizas limpias. El pueblo la honró como la liberadora, pero en noches solitarias oía no pasos, sino silencio absoluto. El diablo había perdido, pero la unión familiar, maldita o no, se había ido para siempre. El sacrificio definitivo es olvidar, reflexionó, sellando el sótano con cemento bendecido por el anciano padre Manuel, quien murió esa semana en paz, murmurando: «La sangre se secó al fin». En 2026, Isabela donó la mansión como museo de advertencia, mudándose a una vida anónima. El pacto, unido en sangre por el diablo, se disolvió en libertad, pero a costa de un linaje entero. Y quédate conmigo, porque el bloque final cerrará esta saga con la reflexión eterna. ¿Valió la pena romper lo que el diablo unió, o la verdadera maldición era la prosperidad misma? La familia que el diablo unió en sangre se disolvió en silencio, dejando una lección grabada en la tierra colombiana. La prosperidad codiciosa siempre cobra con el alma. En 2026, un año después del sacrificio de Isabela, el Valle del Cauca florecía sin el peso del pacto. Los cafetales crecían abundantes, no por rituales oscuros, sino por trabajo honesto de manos libres. El pueblo de antaño,
marcado por desapariciones y plagas, se convirtió en un centro de peregrinación pacífica, donde visitantes de todo el mundo caminaban la colina para tocar las paredes de la mansión y sentir el eco de una victoria frágil. Isabella, de 18 años ahora, la última guardiana, había desaparecido de los titulares, no como heroína, sino como una mujer común en una aldea remota, plantando semillas sin herederos, jurando que la octava generación nunca nacería. El diablo unió, pero yo separé, dijo en su última entrevista a Ana López, la periodista que documentó la saga en un libro bestseller, La sangre que se secó. La reflexión eterna del pacto revela su verdad más cruel. No era solo un contrato luciferino, sino un espejo de la ambición humana. Don Emilio, en 1887, invocó prosperidad por deudas, pero ignoró que el diablo no da sin tomar. Cada generación pagó con pedazos de sí misma, mutando de riqueza a plaga, de sangre a código, hasta el apocalipsis digital de 2025. ¿Valió la pena romperlo? Isabella, en soledad, lo cuestionaba en diarios privados. Perdí la familia, pero gané el mundo. La verdadera maldición era la unión forzada por codicia, no la libertad solitaria. El museo que ella inauguró exhibe no trofeos, sino advertencias, el cuchillo de obsidiana, hologramas de las marcas disueltas, testimonios de sobrevivientes que soñaron con el hombre de traje negro, pero despertaron libres. El diablo no es entidad externa, vive en el deseo que nos ata. Reza una placa en el sótano sellado, ahora accesible solo para lecciones. El mundo, cambiado por la saga, reflexiona en sus propias sombras. Gobiernos implementaron leyes de herencia ética, inspiradas en el caso Vargas, alertando contra pactos invisibles en contratos corporativos. Psicólogos estudian la plaga colectiva como metáfora de traumas familiares transmitidos. Y en Colombia, festivales anuales en el Valle celebran el Día de la Sangre Libre, con fogatas que queman símbolos de garras, recordando que la prosperidad verdadera nace de la tierra, no del inframundo. Ana López, en su epílogo, escribe: Isabella extinguió el linaje, pero el eco persiste en nosotros. ¿Cuántos pactos modernos firmamos con nuestra propia sangre, disfrazados de éxito? El anciano padre Manuel, antes de partir, bendijo la colina. El diablo unió en miedo, Dios libera en fe, y en noches claras, sin niebla, los cafetales susurran no promesas oscuras, sino el viento de un futuro sin cadenas. Pero la lección no termina en victoria absoluta. Un twist sutil permanece. En 2026, un niño en Cali, ajeno a la historia, dibujó 3G en su cuaderno, soñando con prosperidad fugaz. Isabella, alertada por un mensaje anónimo, viajó en secreto y borró el dibujo susurrando: la sangre recuerda, pero la voluntad olvida. No era renacimiento del pacto, sino eco humano, la ambición eterna, disfrazada. Así, la familia Vargas enseña: romper lo que el diablo une requiere no solo sacrificio, sino vigilancia perpetua. La prosperidad sin precio es ilusión, la libertad, un jardín que hay que cultivar cada día. Esta ha sido la historia de la familia que el diablo unió en sangre, un ciclo de 7 generaciones que comenzó en un sótano húmedo y terminó en un amanecer global. Si te estremeciste, si reflexionaste sobre tus propios pactos, suscríbete a Secretos Ocultos para más relatos que desentierran lo oculto. Comparte en comentarios. ¿Crees que el diablo realmente se fue? Espera en tu propia ambición. Dale like si esta saga te unió a la verdad y activa la campanita para no perder el próximo misterio. Recuerda, algunos secretos liberan, otros atan para siempre. Hasta la próxima sombra. Quédate en la luz.